Em, en el día de hoy no recordaremos nada del último día, ya que nos encontramos en medio de una introducción acerca de este capítulo, un capítulo realmente importante. Ya hemos dicho, como todos los de la Escritura y sobre todo como todos los del Apocalipsis, lo que ocurre, lo que ocurre es que aquí nos encontramos, o mejor dicho, cada vez que avanzamos en el libro de Apocalipsis nos encontramos con cosas nuevas y especiales. Por eso, siempre tenemos que decir, es más importante que el anterior, porque el anterior ya lo hemos desgranado, ¿no? Ya los hemos ido desgranando. Y lo que ocurre a medida que se suceden los capítulos es que se van, eh, se van descubriendo cosas, o mejor dicho, los conceptos van engranándose unos con otros, se van conjuntando todos. Apocalipsis es un libro especial porque es un libro de revelación progresiva. Nosotros no podemos hablar, solamente lo pongo como ejemplo, no podemos hablar del programa de resurrección en un libro de la Escritura o, por ejemplo, en los Evangelios, no podemos hablar del programa de las resurrecciones de manera como si en el libro, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan también, como si estuviera allí contenido todo, porque no está contenido. Al estudiar estos evangelios, a veces se puede hablar del programa de las resurrecciones, pero yo creo muchas veces que se puede citar, pero solo citar, explicarlo como tal el programa de resurrecciones es un error, porque es como si estuviese contenido en los evangelios, y no es así. El Evangelios contiene algo, una parte del programa de las resurrecciones. Y el Espíritu no quiere que lo entendamos de manera completa hasta que no lleguemos, pues, a algunas cartas concretas de Pablo, por cierto, y posteriormente al libro de Apocalipsis. No quiere que lo veamos de esta manera. En el Apocalipsis pasa lo mismo que en todo el conjunto de la Escritura, solo en el Apocalipsis. Apocalipsis es especial, es una bomba, es algo... Bueno, aquí hemos dicho que confluyen todas las cosas. Pero Apocalipsis también, desde el primer capítulo, pasando por los capítulos 2 y 3, etcétera, 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 según cada sección, el Espíritu quiere que nos centremos en la sección concreta. Y cuando pasemos de sección o cambiemos de capítulo, ya nos explicará más cosas ampliándolas y haciéndonos ver más cosas. ¿Cómo decirlo? Más claro. Por ejemplo, el capítulo 18, por decir algo, ya que lo tenemos todo aquí muy cerquita, el capítulo 18 quiere que veamos o nos presenta a la novia, pero no quiere que la veamos en toda su plenitud de lo que de lo que ella significa, en todo lo que contiene. Solamente quiere que veamos unos detalles concretos. No quiere que sepamos más cosas hasta que lleguemos al capítulo 19. Y por supuesto no quiere que la veamos en todo su esplendor hasta que llegue el capítulo 21. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es de lo que se trata. ¿Por qué? Porque si intentamos ir más allá de lo que la Escritura nos plantea, también será un error. También será un error. Es mejor fluir en la Escritura, dejarnos llevar por la Escritura. Bueno, bien, arrancamos donde lo dejamos el último día, ¿no? Hablábamos bueno, de lo que Dios se ocupa, hablamos una vez más, pues de la sección en la que tenemos ante nosotros, que es la sección de la Iglesia, sobre todo en sus cuestiones de juicios. El furor de Dios, las copas del furor de Dios, es decir, la indignación de Dios sobre lo que ella ha hecho. Bien, dijimos que se acababa, que lo que es la Iglesia, según la responsabilidad, según la responsabilidad entregada a los hombres aquí en la tierra, terminaba para dar paso a otra cosa. Bien, pues continuamos en ello. Fijaos cómo Dios juzga a la Iglesia ramera, mientras que guarda de la hora de la prueba al cuerpo de Cristo. Lo guarda de la prueba al cuerpo de Cristo. Juzga a la ramera, a la Iglesia ramera, y guarda de la hora de la prueba al cuerpo de Cristo. Es una pena, porque ya hemos dicho que el Señor no quería que fuesen dos, sino una sola.
Ojalá toda la iglesia hubiera llegado el tiempo final y hubiera sido arrebatada toda la iglesia. Lo que es la iglesia en sí, incluyendo el testimonio entregado en manos de los creyentes en esta tierra. Todo arrebatado. Para que no quedase ni el nombre aquí. Lástima, quedará el nombre. Quedará el nombre de la esposa y el nombre del esposo mientras dure la tribulación. Pero es por culpa nuestra, por culpa del hombre cristiano, ¿no? Y como digo, guarda de la hora de la prueba al cuerpo de Cristo mientras que juzga a la iglesia ramera. Y la juzga porque, como hemos dicho, porque jamás debieran haber sido dos, sino una sola iglesia. Pero santa y sin mancha. Una sola, santa y sin mancha. Y las cosas santas no pueden separarse. No podemos separar la humanidad y la divinidad de Cristo, por ejemplo, pues porque entonces nos cargaríamos el sacrificio. Si lo separamos, no podríamos dar por bueno el sacrificio en la cruz. No serviría en absoluto. No se puede separar la humanidad y la divinidad de Cristo. Por ejemplo, tampoco podemos separar en nosotros, no podemos separar el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. A veces, pues se habla como haciendo una disección, ¿no? Filosóficamente hablando, ¿no? Explicativamente hablando, se separan. Bueno, hay que tener cuidado incluso cuando se hace eso explicativamente. Incluso cuando hacemos eso filosóficamente hay que tener cuidado con hacerlo, porque eso es una marca que queda en nuestra mente. Esas separaciones quedan en nuestra mente y el Señor no quiere eso. No quiere que haya separación ni siquiera en nuestra mente. Si separamos el cuerpo, el alma y el espíritu, tiene un nombre, se llama la muerte del hombre. O sea, y bueno, y habiendo separado, desgraciadamente, habiendo realizado durante tantos siglos esa dicotomía explicativa en la salvación del alma, el caminar en salvación, habiendo hecho esa separación, desgraciadamente hemos matado el testimonio. Y mientras tanto, a pesar de eso, mientras tanto, el Señor sigue pidiendo. Lucas capítulo 16, versículo 29. El Señor sigue pidiendo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan, es decir, la Escritura. ¿Y qué contestamos nosotros en el siguiente versículo? En el versículo 30. Nosotros contestamos: no, sino que si alguno va a ellos entre los muertos se arrepentirán. Es como decir: Señor, sí, seguro que tú tienes razón, pero a ver, déjame que yo también sé, no, hazlo de esta manera, Señor. Señor, hazlo de esta manera que ya verás cómo será mejor, ¿no? Claro, con estas palabras que estoy utilizando ahora, cualquier creyente diría: uy, no, eso no se puede hacer. No, pero es lo que se hace. Se hace con otra expresión, con otra manera de hacer, pero se hace, desgraciadamente. Le decimos al Señor en el fondo, o hacemos que el Señor lo haga de otra manera porque no queremos aceptar lo que Él nos dice. Pero a pesar de eso, siguiente versículo, el 31 de Lucas 16, el último. A pesar de todo eso, el Señor sentencia. Y dice: ¿hasta cuándo os he de decir que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos? ¿Recordáis esa expresión del mundo? Es una expresión que a mí no me gusta, me desagrada mucho, es porque es una expresión blasfema, o mejor dicho, es usar el nombre de Dios en vano. Aquello que dice: esto no lo cambia ni Cristo, ¿no? Esa expresión repulsiva, repugnante. Bueno, pues en realidad el Señor la está empleando aquí. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan la Escritura, aunque alguien se levante de los muertos, no le oirán. O sea que, ya ves. Y es que si no se discierne la Escritura, si no se discierne, si no se entiende, hay inmundicia, muerte. Porque somos capaces de discutirle al mismo Abraham. Este pasaje que estamos hablando de Lucas 16 es el Señor quien habla y tal, pero en realidad es la figura de Abraham quien está ahí en medio hablando. Por eso digo que somos capaces de discutirles al mismo Abraham si no se discierne. Es decir, porque decir Abraham es lo mismo que decir a cualquiera a quien Dios ha otorgado su testimonio. Porque en vez de llamarse Abraham, podría llamarse, da igual,
Francisco Chamorro, quien sea. Pero como Francisco Chamorro es insignificante, hablo irónicamente, digo, es insignificante ante esta multitud laodiceana tan grande que tenemos en este mundo, pues aunque él sea un representante y Dios le ha otorgado su testimonio para que lo lance, ¿no? Para que lance esa profecía, esa explicación de la Escritura, pues no le escucharán, lo menospreciarán. Por eso digo que somos capaces de discutirle al mismo Abraham o a cualquiera a quien Dios haya otorgado su testimonio, porque es exactamente lo mismo. Fijaos las expresiones aquellas tan bonitas y además cuando se hacen con un tono pausado y tranquilo, es decir, diferente al mío, ¿no? Diferente a este tono así, más bien tipo Ezequiel o Jeremías, ¿no? Que tengo, ¿no? Cuando se utiliza aquellas expresiones como, fijaos bien, hermanos, no estoy de acuerdo contigo, hermano, respeto tu opinión, pero no la comparto. ¿No será que eres tú quien está equivocado? Lo importante es el amor y la unidad. El resto son cosas secundarias que el Señor ya nos mostrará cuando nos reunamos con Él. ¿Os suena todas estas expresiones, verdad? Son, sí, en realidad su música parece hasta agradable y buena y tal, pero es el lenguaje de la Odisea. Es el lenguaje de la Odisea. Desgraciadamente. Uno de los errores que la Odisea promueve, porque le interesa mucho, es llamar hermano a cualquiera que profese. A cualquiera que lo profese, la Odisea quiere que lo llamemos hermano. Bueno, y es más, no solo que lo llamemos hermano, que le abramos las puertas hasta de nuestro dormitorio, lo que haga falta. Me estoy refiriendo no a dar cobijo y abrigo, sino me estoy refiriendo a la intimidad del Señor, a cualquier cosa, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, que el Señor no llamó hermanos a sus discípulos por el mero hecho de serlo. Fijaos en Mateo capítulo 12, versículo 49. Allí no les llama hermanos a sus discípulos por el mero hecho de ser discípulos, no, sino que dijo que hermano es aquel que hace la voluntad del Padre. En el versículo 50, en el siguiente, hermano es aquel que hace la voluntad del Padre. Y por cierto, cuando habla de la voluntad del Padre, no está diciendo la voluntad de mi Padre, simplemente, no. Fijaos porque la expresión es importante, las expresiones del Espíritu son importantes. No dice el que hace la voluntad de mi Padre, dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es simplemente que Dios esté en el cielo, no, es el carácter con el cual debemos asociarnos, el carácter celestial. Aquel que tiene un carácter, bueno, un caminar celestial, a diferencia del caminar o del carácter terrenal. Por eso digo, una voluntad, hacer la voluntad del Padre, una voluntad que tiene que ver con cuestiones espirituales, no con cuestiones terrenales, ¿no? Después tenemos a Mateo 23:8. Mateo 23:8 es preclaro en cuanto a esto. Es preclaro. Somos hermanos, según allí, según esto, según Mateo 23:8, somos hermanos en tanto que Cristo sea el único maestro. Uno es vuestro maestro y vosotros los demás hermanos. Somos hermanos en tanto que Cristo sea el único maestro. Cuando la enseñanza está plagada de inmundicia, Cristo no es el único maestro. Por lo tanto, tampoco tengamos miedo de no llamar hermano a cualquiera que lo pretenda. No pasa nada. Cordialidad, amistad, cariño. Pero cualquiera que lo pretenda tampoco es necesario que lo tengamos que llamar hermano. Los llamados lo pretenden. Los escogidos creen merecerlo por exhibir en su currículum la salvación del alma, porque su alma está salvada. Pero sabemos que el llamamiento de Dios es Apocalipsis 17:14. El llamamiento de Dios es a ser fieles, siempre. Y ser fieles no tiene nada que ver con obedecer mandamientos e ir a misa los domingos y las fiestas de guardar, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ver con la palabra de Dios, es decir, con huir de la inmundicia. Y esta inmundicia es la palabra de Dios, pero con moldeada sutileza, ¿eh? Moldeada sutilmente la palabra.
ser fieles tiene que ver con mantenerse convenientemente alejados de una iglesia ramera, de una iglesia babilónica, de una iglesia tiria de Tiro, ¿no? Que mercadea, ¿no? Una iglesia que mercadea con las cosas sagradas en el nombre del Señor, ¿eh? Lo hace, y que nos mantiene ciegos y sin ser capaces de discernir. Y que sí, que nos ofrece una serie de verdades intercalando algunas cositas de propia cosecha que modifican esas verdades de manera muy, muy, muy sutil. Siempre es poquito, 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 porque si no sería muy fácil. Por ejemplo, ya vimos dónde estaba Moisés, en medio de una corte absolutamente pagana, sin tapujos. Es más, vemos un personaje importantísimo en la escritura como es el hijo de Jacob, José. Se casó con la hija del gran sacerdote de Heliópolis, ¿no? De Ra, y bueno, estaba rodeado absolutamente de paganismo. No pasaba nada. Ese no es tanto el problema como lo que el Señor nos plantea en estos capítulos, estos últimos capítulos que estamos tratando, que es la inmundicia, es decir, la verdad de Dios, pero con algunas cosas moldeadas sutilmente. Y bueno, y dicho esto, sabemos que a los profetas de Dios siempre se les rechazará, siempre. Pero a cambio se tolerará bien cualquier cosa que salga de la boca de cualquier maestro. Lo digo entre comillas, lo de maestro. Bueno, y a pesar de eso, la Iglesia seguirá diciendo, no, eso no me ocurrirá a mí porque el Señor me protegerá. Yo no soy como Israel, las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Yo soy Filadelfia, y Filadelfia es santa y sin mancha. Eso es lo que siempre dirá esta nuestra Laodicea. Y claro, por supuesto que la promesa a Filadelfia es el arrebatamiento, claro que sí. Por supuesto que la promesa a Filadelfia es guardarla de la hora de la prueba, como dice el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis. Pero ya que sabemos que la promesa a Filadelfia es el arrebatamiento, el guardarla de la hora de la prueba de Apocalipsis 3:10, vamos a intentar no mutilar el versículo como se mutila a veces y acabar todo el versículo, ese versículo 10. Atendamos ese versículo 10 porque nos dice que así será. Así será el arrebatamiento a Filadelfia, pero siempre en tanto que se haya ocupado de la escritura en el tiempo de la paciencia de Jesucristo. Eso es lo que nos acaba diciendo el versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. No es, mira, como es algo que tú ya tienes, que te has ganado, no te preocupes que yo te lo voy a hacer. Pues no. El Espíritu no lo introduce porque sí, para decirle, hey, Filadelfia, que yo te alabo. No, es una advertencia como siempre. El Espíritu no alaba a nadie, ¿no? Porque es la Escritura la que da salvación, claro que sí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Allí vemos que es la Escritura la que da la salvación. Pero en cuanto a Filadelfia, fijémonos en los siguientes dos versículos. Hemos citado el 10 del capítulo 3, versículo 10. Ahora vamos a fijarnos en los dos siguientes versículos, el 11 y el 12, donde se le advierte a Filadelfia se le advierte. Mira que vengo enseguida. Preocúpate de retener con suma diligencia el cuidado de la escritura, que es lo que ahora tienes. Con ahora nos estamos refiriendo al tiempo histórico en que Filadelfia sustituyó a Sardis, al protestantismo en la historia. Y lo que el Señor le dice a Juan, o mejor dicho, lo que le dice el Señor al ángel de Filadelfia, a Filadelfia, lo que el Señor le dice es que la aparición de Filadelfia trajo consigo una ocupación especial del creyente por la escritura. Fue tiempo de profetas, claro que sí. Pero la avisa también a Filadelfia. La avisa de que ese tiempo va a acabar. Ya llegó ese tiempo. Ese ya lo hemos pasado. La avisa allí de que ese tiempo va a acabar, pero va a acabar con otro fracaso, como dice el versículo 11. Mira que vengo enseguida. Lo que tienes ahora, es decir, el ministerio profético, el ministerio de la interpretación de la escritura que le dio a Filadelfia, preocúpate de retenerlo.
no lo pierdas. Y añade al final, le dice al final, porque vas a perderlo. Alguien va a ocupar tu lugar, alguien que se va a adueñar de tu título o corona de guardián de la escritura, pero no lo es, pero se va a adueñar de él, se lo va a quedar. Y la Odisea vino y se lo quedó. Se lo puso en bandeja Filadelfia, o mejor dicho, Filadelfia se convirtió en la Odisea. Bien. Y seguimos en el versículo 12. El versículo 12 es muy clarificador de Apocalipsis 3, porque le aplica a Filadelfia el mismo tratamiento que a los demás periodos históricos de la Iglesia en la tierra. Y le dice, al que venza, al que venza. ¿Y por qué esta expresión de al que venza? ¿Por qué es necesario vencer siendo miembro de Filadelfia, si ya lo tenemos todo hecho? Pues porque Filadelfia fracasaría como todas las demás. Iba a perder su corona en manos de una que se arrogaría el nombre de Filadelfia. La jactancia de Filadelfia parió a la Odisea. El no respetar la condición en la que Dios la puso, es decir, poca fuerza en el testimonio y mucha fuerza en el conocimiento de la palabra, eso es lo que le dijo el Señor. A partir de ahora, poca fuerza en el testimonio y mucha fuerza en el conocimiento de la palabra. Pero no respetó la condición en la que Dios la puso. Y el no respetarlo hizo que la Filadelfia evangélica fuese mutando a la Laodicea evangélica. Así Filadelfia, que tenía encomendado por el Señor un ministerio profético, avanzó, ya lo creo que sí, muchísimo, avanzó en la interpretación de la Escritura y afloró verdades y misterios de Dios en la Escritura. Pero se quedó corta, como Joás, el rey de Israel. Se quedó corta como Joás, rey de Israel. ¿Recordáis? O habéis leído o podéis mirarlo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, de los versículos 15 y 19. Lo que le ocurrió a Joás de Israel. Se quedó corto cuando Eliseo le dijo lo que tenía que hacer. Pues Filadelfia se quedó corta cuando el Señor le explicó lo que tenía que hacer. Filadelfia se quedó corta en aflorar verdades. No llegó a sobreedificar suficientemente. ¿Por qué? Porque se equivocó. Y al final acabó pariendo a la Odisea. Y Filadelfia no pudo completar su ministerio. El ministerio debía de haberlo completado Filadelfia, de la interpretación de la Escritura, de aflorar todas las verdades que quedaban. Y ella no pudo completar su ministerio. Nos encontramos ahora en una situación en la cual Filadelfia no pudo completar su ministerio. Pero es que ahora, además, el avance de la Odisea, aquellas verdades que había aflorado la Odisea, Filadelfia, el avance de la Odisea ha mutilado y devaluado muchas enseñanzas que Filadelfia nos trajo. ¿Cómo? Pues con esa superficialidad tibia y contemporizadora característica de la Odisea. Bien. Ahora, cuando tratamos este capítulo 19, cuando llegamos aquí a este capítulo, es importante recordar varias cosas. La primera es que Apocalipsis es el libro profético final donde todo converge, como hemos dicho antes, donde se consuma todo el plan de Dios. Debemos tenerlo en cuenta. Esto ya lo hemos dicho y las cosas que diremos ahora las hemos dicho, pero es bueno recordarlo, cada sección que vamos llegando a recordar estas cosas para ponernos en situación. Bien. La primera cosa que debemos recordar es esa, que en Apocalipsis todo converge, se consuma todo el plan de Dios. La segunda cuestión es que siendo profecía, Apocalipsis siendo profecía, estamos hablando de juicio y justicia por el pecado, cuyo propósito es la vindicación divina. Eso es lo que debemos tener claro que nos trae el libro de Apocalipsis. Es el carácter del libro de Apocalipsis. Carácter profético, de justicia y juicio, y de vindicación divina, porque la justicia y el juicio, su propósito es la vindicación de la gloria y la justicia divina. La tercera cuestión o consideración es que entre las diferentes claves para entender el Apocalipsis tenemos dos aspectos. El primero lo tenemos en Apocalipsis 1:19, donde dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bien, allí no nos dice que debemos, no nos dice meramente que debemos dividir el libro en pasado, presente y futuro. No. No nos dice las cosas que has visto por un lado, las que son y a partir de entonces las que deben suceder por estas.
sí que lo dice, pero va más allá. Lo que nos está diciendo es que debemos de tener en cuenta, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, debemos tener en cuenta los tres estados: el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que nos dice allí, que tengamos en cuenta esos tres estados. ¿Por qué? Pues porque nos va a hablar constantemente de cuestiones que a veces va a tocar el pasado y otras el presente, y debemos de relacionarlos. El presente y el futuro, debemos de relacionarlo y el por qué lo hace. Nos va a hablar de esos estados y deberemos discernir cuándo nos habla en cada uno de ellos y cuándo debemos observar una escritura teniendo relación con varios de esos estados, porque ya hemos visto que hay escrituras, trozos de la escritura de Apocalipsis, que nos habla de cuestiones que tienen relación con varios de esos estados, pasado, presente, futuro. Debemos de discernirlo. Es de alguna manera una llamada, ese Apocalipsis 1:19, es una llamada un poco a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Ya lo hemos tratado en otras ocasiones, ¿no? Es una llamada a investigar y averiguar diligentemente, escudriñando qué persona o personas, una o quizá más de una, y qué tiempo o tiempos indica el Espíritu de Cristo en cada escritura que se nos va a presentar en este libro de Apocalipsis. Pedro nos lo avisa. Atención lo que os tiene. Es como si Pedro estuviese diciendo, no sé exactamente lo que estoy diciendo, pero por el Espíritu os digo que prestéis mucha atención lo que viene a partir de ahora, porque vais a necesitar discernimiento para observar y ver cosas. Y desde luego que Apocalipsis nos llama mucho a esto, ¿no? Bien. Hemos dicho que la tercera cuestión, que, de entre las diferentes clases de Apocalipsis, está esta que hemos citado, el tener en cuenta que a veces una escritura nos puede hablar del futuro, pero también tiene una relación con el presente o una relación con el pasado y viceversa. Hay que tenerlo claro. Bien, eso es una de las cuestiones. Y la otra cuestión importante como clave para entender el Apocalipsis es las aperturas. Las famosas aperturas. Las aperturas son, de alguna manera, la base central de las secciones de Apocalipsis para poder entender a quién se habla, a quién se está refiriendo y de qué cuestión va a hablar Apocalipsis en cada sección. Las aperturas las vemos en Apocalipsis 4:1, una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 11:19, el santuario de Dios abierto en el cielo, condicionado por el arca del pacto. Apocalipsis 15:5, el santuario del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, esta vez sin conexión con el arca. Es importante esto. Y la última apertura, Apocalipsis 19:11, el cielo definitiva y completamente abierto. Hay que atender a estas claves. Bien, seguimos con las consideraciones. La cuarta consideración es que nosotros en este estudio ya hemos visto los sellos, por ejemplo. Los sellos nos hablan de los gentiles, la bestia, el mundo. Hemos visto también las trompetas, el candelero judío. Y hemos visto las copas, el candelero gentil. Y todo ello conforme a la división de 1 Corintios 10:32. Los gentiles, los judíos, la iglesia de Dios. Aquella famosa división. Ya vimos que los sellos son una capacitación a las naciones, a la bestia, los reyes de la tierra, para desolar al testimonio, principalmente al testimonio judío de la tribulación, ¿no? Después las trompetas nos hablan del candelero, de la inmundicia del candelero judío y su necesidad de expiación. Y las copas, que ya hemos tratado, nos hablan de la inmundicia del candelero gentil, donde Dios puso su testimonio en el tiempo del rechazamiento y la paciencia de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que retornase a cumplimentar las promesas de los pactos. Y la quinta consideración, otra consideración más, la quinta consideración en todo esto, es que ahora mismo estamos acabando la sección de las copas. La de la Iglesia según su responsabilidad en la tierra. Pero decir que estamos acabando significa que aún no hemos acabado la sección de la Iglesia. Hemos acabado algunas cosas. Hemos acabado principalmente de la indignación. Hemos acabado con la Iglesia ramera, pero no hemos acabado con la Iglesia hasta que no llegue
el versículo 10, o mejor dicho, hasta que no comience la siguiente sección en el versículo 11 de Apocalipsis 19. Y una última consideración. La última consideración cuando tratamos este libro es que, respetando la división, esa división que tenemos por secciones o aperturas, o llamadas aperturas en el cielo, debemos de prestar también atención cuando el libro introduce una expresión muy concreta que os suena porque la hemos citado varias veces, la escritura la cita varias veces, mejor dicho, Apocalipsis la cita varias veces. Debemos de prestar atención cuando introduce este libro la expresión después de esto o después de estas cosas. La expresión es la misma en griego. Los cambios de tiempo o cronología de eventos no es lo importante. Eso no es lo importante. Podríamos decir que la división importante es la que nos marcan las aperturas, ¿no? Eso es lo importante realmente. Porque esas aperturas son divisiones por conceptos. La Iglesia, el testimonio judío, los gentiles, esos son importantes. Y después el juicio. Ya llegaremos cuando atravesemos la mitad del capítulo 19, a la última apertura. Pero estas son las divisiones importantes, son divisiones por conceptos, indicándonos el desarrollo del juicio de Dios, todas estas divisiones. En las divisiones de las aperturas, vemos el desarrollo del juicio de Dios cuando le toca a cada uno como lo establece el Espíritu. Primero, estas divisiones, ese desarrollo del juicio de Dios, lo primero es mostrando la santidad y gloria divinas vilipendiadas. Eso lo vimos también en el principio de Apocalipsis. Allí se nos muestra la santidad y la gloria divinas en la persona de Cristo glorificado. Allí se nos muestra esa santidad y gloria divinas y después se nos muestra el por qué. Porque son la santidad y gloria divinas vilipendiadas, menospreciadas. Y por lo tanto, los juicios que se establecen a partir de esto son porque esa santidad y gloria divina vilipendiadas deben de ser vindicadas. Y en la primera apertura, los capítulos 4 a 5 que tratan, van a ser vindicadas allí. En la primera apertura, como decía, y capacitando a las naciones de poder, en el capítulo 6, para desolar a un testimonio fornicario, el judío, que lo vimos en los capítulos 8 hasta el 11. Y en la segunda apertura, protegiéndolo a ese testimonio de Israel, protegiéndolo para obtener un remanente para el reino, de los capítulos 12 a 15. Mientras que la tercera, esa tercera apertura en el cielo, trata de la inmundicia de la Iglesia que ha ultrajado el depósito del Señor, capítulos 15 y 19. Y nos quedará la última. La última apertura, que aún no hemos llegado a ella, es la de la venida del Señor a tomar lo que es suyo, ejecutando venganza. Eso lo veremos a partir de esa apertura, es la última apertura que hay. Y, como hemos tratado, después de esto, estas expresiones después de esto, no deben darnos la impresión de que marque sucesiones de cambio de tiempos. Aunque haya una sucesión de eventos, Apocalipsis no debe mirarse bajo el influjo o deseo de cronologizarlo estructuralmente. No debemos mirarlo así. Apocalipsis no necesita de alguien que lo organice cronológicamente. Está como debe de estar, como lo ha puesto el Espíritu, porque es importante que sea así. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo, diríamos, hombre, pero es que nosotros entendemos Apocalipsis como una relación o como una sucesión de eventos cronológicos. No, no es así. No tiene por qué ser así. Si nos vamos al libro de Daniel, veremos que tampoco es. ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 4 y el 5? O del 5 al 6, o del 6 al 7. O sea, ay caramba, si parece que se ha ido atrás en el tiempo. No, no lo parece, es que lo ha hecho, ¿no? Está hablando está hablando de Belsasar, vuelve a Nabucodonosor, quiero decir, y el libro de Daniel no está cronológicamente colocado. Hay cosas cronológicas, pero no está cronológicamente colocado. Está colocado como quiere el Espíritu que esté colocado, sus capítulos. Punto. Apocalipsis pasa lo mismo, es exactamente lo mismo. Apocalipsis, como hemos dicho, no necesita a nadie, no necesita de alguien que lo organice cronológicamente. Así es como debe estar.
Es la carne la que gusta de estructurar las cosas según su humana manera de digerir los conceptos. Apocalipsis, al igual que el resto de la escritura, naturalmente, hay que discernirlo espiritualmente. Sus divisiones no tienen por qué seguir un orden cronológico, sino un orden espiritual, según el espíritu. Ahora bien, es cierto que los después de esto, que las expresiones después de esto, nos hablan de cosas que suceden después de lo relatado inmediatamente antes. Pero jamás se pueden disponer uno detrás de otro de estos después de esto. No se pueden disponer uno detrás de otro como diciendo, ¿ves? Es el orden de eventos. No. No se puede decir eso para decir que esta es la guía de los eventos cronológicos del libro, o la semana 70, da igual, ¿no? Como si empezase por el primer después de esto y acabase cronológicamente por el último. No. Los después de esto están colocados simplemente para ayudarnos a entender cada sección. Para eso están colocados, para que entendamos cada sección, no para decir esto es un evento detrás de otro, ni mucho menos, porque será un error y tendremos una interpretación de la escritura pues desmadejada y sin ninguna hilación. Vamos a ver cada uno de ellos, cada uno de estos después de estos, dejando de lado el primero y clave maestra en Apocalipsis 1:19, ¿no? Apocalipsis 4, versículo 1, contiene dos después de esto. El primero tiene que ver con el relato de los capítulos 2 y 3, donde nos muestra la historia de la Iglesia en la tierra, según su responsabilidad de portador al candelero, pero incluyendo a los vencedores de entre ella. Después de esto, ven, sube acá. ¿Quién? Los vencedores. Lo que nos indica este primer después de esto de Apocalipsis 4.1 es que finaliza el tiempo de la gracia o paciencia de Jesucristo y que después de esto viene el arrebatamiento, el sube acá, ¿no? Y después del arrebatamiento vienen, ¿qué es lo que vienen? Pues las cosas que deben suceder después de estas que dice. Y estas cosas son la gloria y la santidad divinas, capacitando a las naciones para desolar al portador del testimonio que ha vilipendiado su santidad. Concretamente, y más importante, el judío sobre el cual es el que más se centra, ¿no? Bien, en Apocalipsis 7, capítulo 1, tenemos el tercer después de esto. Y este tiene por objeto decirnos que, a pesar de haber lanzado los caballos contra el testimonio, en el capítulo 6, a pesar de ello, el Señor va a reservar de en medio de la tribulación a un remanente judío que encabezará, ese remanente judío encabezará la delegación para entrar al reino. Eso lo vemos posteriormente en el capítulo 14.1. Bueno, siguiendo en el capítulo 7, tenemos otro después de esto. Bien, en el capítulo 7, en el versículo 9, dice que quienes van a recibir la entrada al reino son las multitudes y la van a recibir como la fiesta de los tabernáculos, recibiendo al Señor. ¿Por qué? Pues porque primero va a ser, quien va a encabezar la delegación va a ser los 144.000, ¿no? Van a ser los judíos quien va a encabezar. Y después los griegos o los gentiles, ¿no? Por eso en Apocalipsis 7:9, lo que nos habla es que después de esto, es decir, después del judío, después de los 144.000, vienen los gentiles. Romanos 1, versículo 16 y Romanos capítulo 2, versículos 9 a 10. Primero Israel y después de esto los griegos. Eso es lo que nos trata de decir ese después de esto. Bien, pasando al capítulo 9, versículo 12 nos encontramos, o mejor dicho, el capítulo 9, versículo 12 nos encuentra en medio de las trompetas, es decir, la indignación de Dios con Israel. Bien, ese quinto después de esto tiene por objeto dar paso a algo terrible que ocurrirá después de manifestar en el versículo 11 al Abadón y Apolión, al destructor, aquel que puede destruir el alma en el infierno. Después nos encontramos en Apocalipsis 15:5, el otro después de esto, y allí nos vuelve a enseñar que una vez que ha sido tratado el candelero de Israel, el judío primeramente,
Después de esto, que es lo que nos dice allí, después de esto, le toca el turno de manifestar su inmundicia a otro. Después de Israel, la inmundicia de Israel le toca a otro. Después de esto, eso es a lo que se refiere. Le toca a la iglesia, al griego, ya no al judío, al griego. Y este después de esto significa que hay un cambio en el objeto de los juicios. Cuando llegamos al séptimo después de esto, que lo encontramos en Apocalipsis 18, versículo 1, ese séptimo después de esto es una clara referencia al fin de la influencia de la ramera sobre las naciones. El capítulo 17 nos muestra la ramera cabalgando a la bestia y después nos dice en Apocalipsis 18.1 y después de esto, y ese después de esto, lo que nos está diciendo, lo que nos habla es de otra cuestión. Es decir, nos sigue hablando de la iglesia según su responsabilidad de tierra, nos sigue hablando de la ramera babilónica, pero en una situación en que ya no cabalga a la bestia. Deja de cabalgarla. La bestia imperial romana y las naciones se hartan de ella y la defenestran. Bien. Tenemos que llegar hasta ahora, donde nos vamos a centrar. Apocalipsis 19.1, donde tenemos otro después de esto. ¿Y qué nos dice ese después de esto? Ese después de esto nos dice que es como si dijésemos después de ser defenestrada. ¿Por qué? Pues porque en este versículo la ramera concretamente en este versículo ya no está. La citará, pero la citará de una manera no para culparla de nada, ya ha sido culpada, simplemente para contraponerla con la que verdaderamente aflora, que es la celestial, la iglesia celestial, el cuerpo de Cristo. La verdadera novia, naturalmente, ¿no? Pero cuando dice después de esto en Apocalipsis 19.1 es que en ese versículo la ramera ya no está, ya no trata de ella. Nos quedará un último, después de esto. Está en el capítulo 20, versículo 3. Ese es más fácil de entender, porque Apocalipsis 23, cuando habla después de esto o después de estas cosas, lo que nos habla allí es de un milenio. Nos habla de un milenio donde el hombre ya no tendrá excusa, sino que habrá vivido en justicia y paz el reinado de Cristo. Pero lo que nos dice después de esto, después del milenio, lo que nos dice es que no será suficiente ese milenio para cambiar los corazones de los hombres. Después de esto, es decir, después de ese milenio, Satanás traerá la tentación final. Le será fácil. Bien. Podemos comenzar. Los versículos 1, 2 y 3. Solo los comenzaremos hoy, lo dejaremos para el próximo día para continuar. Hay cosas importantes que tratar. Pero vamos a decir un poco sobre estos primeros versículos. Dice, en estos que vamos a tratar como un conjunto. Apocalipsis 19, 1 a 3. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son del Señor nuestro, Señor Dios nuestro. Por cierto, habéis visto que no he citado el honor. Es que el honor no existe, no está. Es la salvación, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos a la mano de ella. Y por segunda vez continuaron diciendo, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bien, llegados a este punto, vamos a ver un cambio, como hemos dicho antes de acabar esta sección sobre la Iglesia. A ello nos introducen las palabras, las primeras palabras del capítulo 19, que son después de esto. Antes de acabar la sección sobre la Iglesia, es decir, seguimos en la sección, pero hay un cambio en ello. Porque en este capítulo 19, como decíamos hace un momento, ya no lo protagoniza la Iglesia ramera. Ya ha tenido demasiado protagonismo, demasiado mucho. Pero este capítulo 19 no lo protagoniza de ella. No lo protagoniza ella, la Iglesia ramera. Esta ha dejado de tener importancia. O mejor dicho, ha dejado de tener importancia presencial. No es ella el objeto ya, en este capítulo. Si nos fijamos en los versículos que nos tocan ahora, en los versículos del 1 al 10, si nos fijamos en estos versículos, vemos que ya no se trata
o mejor dicho, ya no se trata aquí la indignación sobre la Iglesia, ya no trata la indignación sobre la Iglesia, ni su fornicación, ya no la trata tampoco, ni su pérdida de influencia sobre los reinos del mundo, ni siquiera trata de su defenestración por su inmundicia. No trata de ella, no es la protagonista, no. Ahora simplemente se habla de su caída, la cita, su caída, y se habla de su caída con satisfacción, porque esta caída va a permitir que la verdadera esposa aparezca. Los capítulos anteriores hablaban de una amargura de juicio. Ahora trata de otra cuestión. No digo que no vayamos a seguir tratando de esto, sobre todo máxime porque nosotros, los creyentes, nos encontramos ahora en el tiempo de la Iglesia aquí en la tierra, pero Apocalipsis 19 lo trata desde otro aspecto, desde otra vertiente. Por eso digo que ahora simplemente se habla de su caída, sí, pero con satisfacción, porque esta caída va a permitir que aparezca la verdadera esposa, la legítima. Los versículos 1 a 10 que tenemos ante nosotros siguen enmarcados en la sección de la Iglesia, como decimos, pero desde la perspectiva de que ya no está, de que aquella inmunda ya no está. Ha sido quitada de medio, ha sido defenestrada por los reyes de la tierra. Y que ya esa que no está, ya no será más un impedimento que oculte a la verdadera, que la mantenga oculta a la verdadera, que la mantenga en una habitación a oscuras. ¿Por qué? Pues porque el Señor quería una sin mancha y hasta ahora, la suciedad fornicaria e inmunda, esa suciedad fornicaria e inmunda de la que tenemos ahora, está ocultando a la que debería ser la novia reconocida y verdadera, a la que debe manifestarse realmente, a la que el Señor quiere que se manifieste. Y para que la Iglesia pueda llegar a ser una novia pura y sin mancha, para que eso pueda llegar a ser, será necesario que el cuerpo de Cristo sea quitado de en medio. El arrebatamiento. Será necesario eso. Sin eso no será posible presentar a una pura y sin mancha. Cuando llegue eso, lo que el Señor hace al quitarla de en medio para ser pura y sin mancha, el arrebatamiento, lo que hace es una separación entre lo virgen y lo fornicario. Y lo que hará será guardarla en el cielo, virgen, pura y sin mancha, los verdaderos creyentes, apartados de la inmundicia de la que queda aquí, será guardada en el cielo ¿hasta cuándo? Hasta el momento de su manifestación. Ya comenzamos a hablar del momento de su manifestación a partir de este capítulo. Fijaos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. Dice el apóstol: os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santas y santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. No para otra cosa, para esto. No para presentaros delante de él. Os salva para presentaros delante de él. No, 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 no. Os ha salvado para presentaros santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué? Porque el Señor tiene unos planes que van mucho más allá de esta concepción evangélica de seremos salvados, estaremos para siempre con el Señor en el cielo y se ha acabado todo. No, no, no. Ya lo iremos viendo más adelante. Que el Señor tiene otros proyectos para nosotros. Continúo diciendo este versículo. Terminamos enseguida, ¿eh? Dice: os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso sí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Claro, dices, da la impresión de que estos versículos se puede perder la salvación. No, es que no me está hablando a mí. No te está hablando a ti, hermano. Está hablando a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Si en verdad permanece fundada en el evangelio que se ha llamado. Dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Claro, esa es la novia.
Esa es la mujer virtuosa corona de su marido de Proverbios 12:4. Esa es de la que habla la mujer virtuosa, santa y sin mancha irreprensible. Pero fijaos cómo Pablo hace una distinción con otra cosa que no es la novia, cuando dice: si en verdad permanecéis según el fundamento y firmes, sin moveros de la palabra que os ha sido dada, sin moveros de la palabra que os ha sido dada. Una vez más, la escritura es la protagonista, siempre lo será. ¿Por qué? Pues porque lo contrario de no permanecer firme según el fundamento, lo contrario de moverse de la palabra, desplazarse en pos de esa palabra, lo contrario es inmundicia de mujerzuela. Es decir, Proverbios 2:16, de mujer extraña que halaga con sus palabras y cuyos labios destilan miel. Proverbios 5:3. Continuamos con Proverbios capítulo 5. Proverbios es muy importante también en cuanto a esto. Dice Proverbios 5:3, cuyos labios, el de esa mujerzuela, destilan miel. Pero el fin de todo ello, versículo 4, es ajenjo. Muerte, versículo 5, muerte. Por ir por caminos desviados y además sin que se percate de ello. Por no haberse ocupado del camino de la vida, versículo 6. Por no haberse ocupado de las razones de su boca, versículo 7. Es decir, de la escritura. Proverbios 5, muy importante. Como vemos, el libro de Proverbios de Salomón nos da buena cuenta de la mujerzuela y también de la mujer virtuosa, porque precisamente, ya lo adelantamos, precisamente Salomón es en quien debemos fijarnos para entender las bodas del Cordero. Pero bueno, esto lo dejamos para cuando llegue el momento. Esto a Salomón ya lo veremos más adelante para entender las bodas del Cordero. Y bien, después de esto, de este versículo primero, ya abre el tiempo de esa manifestación de la legítima novia. Ya comienza a decir, se va a manifestar la verdadera novia, porque hemos acabado con los juicios a la iglesia y viene la manifestación de la verdadera novia. Pronto vendrá. En el cielo se celebra la liberación. En este caso se celebra pues esa liberación de ese eclipse o usurpación por parte de la ramera, ¿no?, a la verdadera novia. Desde luego que esta multitud de estos primeros versículos celebra la liberación. Y desde luego que esta multitud que celebra tiene que ver con los santos que participarán en las bodas. Como novia o como invitados. Aquí concretamente como novia o como invitados. Versículos más adelante veremos que hay una separación de lo que es la novia y lo que son los invitados. Pero en estos primeros versículos nos habla de todos los santos que participan en las bodas, sea la novia o sean los invitados, que son dos tipos de personas diferentes que van a compartir una misma cosa, pero la novia es la novia, la boda es la boda y el banquete de bodas es otra cosa. Son cosas diferentes. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que estos santos lo celebran, ¿no? Participarán en las bodas y esperaban, son unos santos que esperaban con ansia, con gran deseo, esa liberación. ¿Para qué? Pues para poderse manifestar, para que se manifestase la verdadera novia. Bueno, hoy lo dejamos aquí y el próximo día, si el Señor quiere, continuamos, que tenemos bastante tela que cortar, si el Señor quiere.